Madrid, nos quieren bombardear desde Madrid. Yo no sé si nos quieren tocar la herencia que ya tenemos acá. Allá atrás. Así que prestemos atención porque hay cosas que por inconsciente. ¿Sabe lo que es un inconsciente? Hay cosas que nos ha pasado por inconscientes. Muchas veces decimos, ay, qué inconsciente que fui, en cosas naturales, cosas simples. Y uno dice, qué inconsciente que fui. Bueno, así pasa también en las cosas espirituales. Qué bueno es tener la conciencia. El atril, José. Mire, más facilito ahí. Sí. Aprender a saber de que hay una conciencia, que hay una conciencia a la que tenemos que trabajar. Podemos haber trabajado muchas áreas de nuestras vidas y no la conciencia. Y en definitiva, es la que está mirando el Señor. ¿Sí? Yo su conciencia de afuera no la veo. Uy, están rompiendo el escenario. Ni usted ve la mía. El que la ve es el Señor y el que está interesado en trabajarla por el bien personal y el bien de la comunión. Acuérdese que estamos hablando que en el espíritu está la conciencia, el discernimiento y la comunión. Entonces, si yo tengo una buena conciencia, mi discernimiento no va a ser igual, ¿sí? Yo puedo discernir algo malo en ella, pero si mi conciencia es buena, lo que yo discierno, no es que voy a decir, no, en ella no hay nada malo, pero lo voy a trabajar desde otro lugar, que es lo que hizo Jesús. Jesús no es que no veía lo malo, lo trabajaba desde otra cosa. Mientras que yo puedo discernir que hay algo malo y condenarla, juzgarla, criticarla. ¿Qué pasa con la comunión ahí? La corto. Sin embargo, si yo discierno desde otro lugar, como lo hacía Jesús, mi comunión no solo con ella, se va a ir expandiendo de acuerdo a mi conciencia. Así que es lo que el Señor está pretendiendo ahora, que nuestra comunión se expanda, ¿sí? Que no seamos un grupito de cristianos, sino que nos expandamos y entonces a ver cómo trabajamos la conciencia para lograr mayor comunión. Maestro. Hola. Bueno, no sé si Nancy me avisa o... Ah, bueno, ya está. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a mi casa. No, contento de poder estar con ustedes. He venido a saludar a mi madre, que está su cumpleaños y ella cada vez que... Buenos días, bendiciones. Cada vez que vengo ella me dice, bueno, ya que vienes, comparte una palabra con nosotros. Así que, como todos ustedes, yo también tengo la oportunidad a veces, así que contento de poder haber preparado este tema. Creo que es un tema bastante importante el que vamos a hablar en esta hora. Le hemos puesto como título que la conciencia es nuestra herencia. Ahora vamos a entender por qué el título. Y estamos hablando mucho de la conciencia. El domingo pasado estuvo aquí Facundo, mi hermano, el pastor Facundo, y bueno, hoy me tienen que aguantar a mí. Así que vamos a compartir el tema de la conciencia, porque es un concepto que estamos mirando también con el ministerio, con el del MAI. Estamos hablando mucho acerca de la conciencia, y yo llevo ya también bastante tiempo meditando en este tema de la conciencia, y yo quiero profundizar un poco, y creo que lo que vamos a ver es importante. La conciencia, todos tenemos una conciencia, ¿no?
y creo que todos lo saben, todos los que han escuchado la palabra conciencia se pueden a meditar ellos mismos. Bueno, si yo tengo una conciencia, ¿cuál es? Y estoy seguro de que la hayan en ello, la conciencia. Y lo que la palabra nos quiere mostrar es que la conciencia en nosotros tiene que ir evolucionando, creciendo, avanzando, y sobre todo la conciencia está muy ligada a la esencia. Nuestra conciencia es nuestra esencia. Y vemos en la palabra, si nos ponemos a estudiar y a profundizar en la palabra, vemos que la conciencia funciona en todos y en todos los niveles y en todos los seres humanos. Vemos ese ejemplo de, no sé si usted lo nombró ahora, de cuando Jesús se encontró con la ramera. Dice que los demás, acusados por su conciencia, se fueron retirando uno a uno. Entonces, vemos de que la conciencia funciona, ¿no? Solamente que muchas veces la conciencia la apagamos o la detenemos o la amoldamos a nuestro propio beneficio para así autojustificarnos en nuestra posición. Pero el Padre lo que quiere es llevarnos a una conciencia a través de su esencia. Y vamos a ir mirando los conceptos que yo tengo para mostrar cómo el Padre lo quiere hacer en nosotros. Y es un hecho, ¿no? Todos tenemos una conciencia. Y lo que nos vamos a llevar al cielo, cada uno, es nuestra conciencia, que es nuestra esencia. Y lo que hagamos con ella en la tierra es lo que nos va a quedar para toda la eternidad, de todo lo que tenemos. Por eso es lo más importante y tenemos que llegar a ser conscientes de ello. Fíjense que la palabra dice que no temamos a lo que puede matar al cuerpo. Dice que tenemos más, el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando nosotros vemos de que Jesús nos dijo que nosotros teníamos que hacer tesoros en el cielo. Y esto está en Mateo 6:19. Vamos a usar algunos versículos a ver si nos vamos metiendo en el tema. Jesús dijo: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, ¿no? Sino haceos tesoros en el cielo. Entonces está hablando nosotros de hacer un tesoro en la tierra para después recibir una herencia. Jesús dice en Apocalipsis que no lo vamos a buscar, pero dice que Él viene con su galardón para dar a cada uno según haya sido su obra. ¿Y cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestra obra? Si cuando vayamos al cielo, lo único que nos llevamos es nuestro ser, nuestro espíritu. Entonces, ¿cuál es nuestra obra? Nuestra obra es nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra conciencia. Entonces, no tenemos que tener miedo a lo que mata, a lo que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sino más bien tenemos que temer a todo lo que hagamos con nuestro ser, con nuestro espíritu. Lo que suceda cuando nos vayamos al cielo y nos llevemos nuestra conciencia, nuestra esencia al cielo y seamos galardonados, es por
por la esencia que tengamos en la tierra. Si en la tierra, me queda como muy mal ángulo, ¿no? Si en la tierra vivimos, tenemos el alma y el cuerpo en el infierno, porque nosotros decimos, no, después de la muerte me voy a ir al infierno y ahí voy a vivir un infierno. Pero lo dice claramente Jesús, el alma y el cuerpo en el infierno. Sabemos que lo que va al cielo, ¿qué es lo que es? No es nuestro cuerpo, es nuestro ser. Entonces, el cuerpo solamente puede pasar, el cuerpo solamente puede pasar el infierno estando en el cuerpo. Ahora, cuando yo resucite, si yo consigo salir del infierno antes de irme al cielo, yo voy a irme en una calidad mayor. Si yo consigo salir del infierno estando en la tierra con una esencia y una conciencia mayor, mi herencia va a ser mayor. Por ejemplo, infierno significa castigo, en la Biblia. Un castigo, sabemos en la palabra que un castigo es una consecuencia. Hay consecuencias de pecado que las vamos a pagar aquí en la tierra, ¿no? Pero las consecuencias de lo que hagamos con nuestra conciencia, con nuestro corazón, con nuestra alma, que está unida y ligada a nuestro espíritu, esas son para la eternidad. O sea que la tierra es para evolucionar, no el cielo. Una vez que nos vayamos al cielo, nos vamos a quedar con la estatura, con la esencia y la calidad con la que nos vamos a ir de la tierra. Entonces, por eso no tenemos que temer a lo que mata el cuerpo, si yo me preocupo, como dice Jesús, mientras estoy en la tierra me tengo que preocupar. Si yo me preocupo lo que me puede matar el alma y el cuerpo aquí en la tierra, en el infierno, eso me tiene que preocupar, porque eso es lo que yo me voy a llevar al cielo. Ya cuando yo me vaya al cielo va a ser demasiado tarde para yo, y voy a vivir en el cielo una consecuencia. Que mientras estuve en la tierra, tuve la oportunidad de irme de la tierra con una esencia conforme a la del Padre, con una estatura y un corazón conforme al de Dios. O irme de la tierra con una conciencia y una esencia conforme a la que yo mismo edifiqué estando en la tierra, y me pierdo de un gran galardón que puedo tener en el cielo. Entonces, tu conciencia es la esencia que tú has formado en el planeta Tierra. Y cuando te vayas al cielo, es lo que se va a quedar, es lo único que se va a quedar de ti, es tu conciencia. Ahora, si en la tierra eres capaz de unir tu conciencia a la esencia de Él, si eres capaz de hacerlo, tu conciencia se va a ir del planeta con la esencia más grande que existe en todo el universo. Es la esencia del Creador. Por eso vemos que Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre. Más allá de todo lo que Jesús dijo, más allá de todo lo que hizo, de todo lo que pensó, etcétera, el trasfondo de todo, de todo lo que Él hizo, en el trasfondo de todo eso hay una conciencia. Y es la que trasciende para la eternidad. Por eso no es lo que Jesús hizo, ni cómo lo hizo. Por eso no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. No es lo que dijo, sino cómo lo dijo.
No es con la esencia con la que hizo todo lo que hizo Jesús. Por eso dice que Jesucristo es nuestra herencia, porque Jesucristo vino a mostrarnos una esencia y un nivel de conciencia. Entonces, cuando nos vayamos al cielo, no va a trascender una estructura mental. No vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por lo que no hicimos. No vamos a ser juzgados, sino vamos a ser juzgados por lo que somos, por cómo somos. Dice la Biblia, vamos a ser pesados en balanza. Y vamos a ser pesados en el peso que dé nuestro espíritu, en la conciencia. Y eso es lo que va a trascender. O sea que cuando nos vayamos al cielo, las moradas y los puestos en los cielos están divididos por categorías de madurez y de esencias. ¿No? Quizá usted, cuando vaya al cielo, quizás yo vaya al cielo, me sorprenda y vea a un hombre o mujer que yo conocí aquí en la tierra teniendo un concepto de esa persona y otra, y ve usted esa persona y ve otra persona por la que usted tenía un concepto más alto y resulta de que después yo en el cielo veo a la otra persona en una morada todavía aún mejor que esta otra persona. Entonces tenemos que ser conscientes. Fíjese que en Daniel dice, y muchos de los que duermen de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Puede llegar a suceder eso. Por eso dice, por eso habla del infierno, porque si nosotros en la tierra no somos capaces de salir de un infierno, después en el cielo vamos a ser resucitados para confusión perpetua. Vamos a ver a otros que no estuvieron acá adentro, por ejemplo, como yo, y quizás el otro tiene un amor aún mayor. Por eso, para que no nos pille de imprevisto, debemos entender esto, que puede pasar y que va a pasar cuando nos vayamos allí arriba. Tenemos que entenderlo ahora. Y fíjese que Daniel ya lo profetizó esto hace no sé cuánto, 3.000, 4.000 años. Ahora, para tener una imaginación aproximada del puesto aproximado, ¿no?, que va a ocupar cada uno allá en el cielo, no es mirando su estilo de vida, qué hace, qué no hace, qué deja de hacer, porque no es lo que mira Dios tampoco, sino es teniendo un alto nivel de revelación, de discernimiento, como decía recién la pastora, y un alto nivel de revelación y discernimiento de la conciencia dentro de ese ser, de la esencia de ese ser. La calidad de una esencia podemos categorizarla aproximadamente de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el grado de amor de ese ser. Si es un amor condicional, si es un amor incondicional, si es un amor limitado. Fíjese que Pablo lo dice muy claro, lo que pasa es que entenderlo cada vez que dice Pablo en diferentes dimensiones. Primera de Corintios 13, él dice, por ejemplo, lo que yo decía recién, los que estamos adentro y los que están afuera. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tengo el don si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, dice, y todo lo que hacemos aquí dentro, y cantamos y
y liberamos seres, como dicen, ¿no? Liberaciones, todo, y leo la palabra y oro y estudio. Dice, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, o sea que yo puedo estar haciendo todo esto y otro que está allá afuera tiene más amor que yo. Y o sea que al fin y al cabo, el de allá afuera tiene una esencia mayor y mejor que la mía. Cuando nos vayamos al cielo nos vamos a llevar no todo lo que hayamos hecho, lo que hayamos dicho, sino lo que somos. Entonces, mejor lo voy a encontrar allá arriba en una categoría mejor que la mía. Y me voy a quedar toda la eternidad perplejo y confundido. Que ¿cómo pudo haber sido eso? ¿Cómo pudo haber pasado? ¿No? Por no haber sido consciente en la tierra de que me podía llegar a pasar si yo no superaba, por ejemplo, la esencia, la conciencia de otros que ni siquiera están aquí al lado mío. Entonces, yo ahora, pero ahora, por ejemplo, si el otro está allá afuera, ¿no? Pasando de las cosas eternas, porque aquí estamos intentando hablar de las cosas eternas, ¿no? Y yo estoy acá adentro, intentando descubrir una ciencia y un misterio mayor acerca del amor, y mejor que la mía. Si yo intento encontrar una conciencia, una esencia mejor que el amor que ya tengo, y sigo investigando acerca de los misterios del amor, de la ciencia, del amor eterno del Padre, porque ya estamos hablando de un amor mayor, un amor eterno. Voy a ser resucitado para vida eterna, dice Daniel. Voy a ser resucitado para una vida eterna más plena. Porque estoy haciendo tesoros en el cielo. Ahí sí estoy haciendo tesoros en el cielo. Porque estoy alimentando mi espíritu y mi conciencia con lo eterno. Y la estoy haciendo evolucionar a mi conciencia. Después usted, si quiere, lea el resto de Corintios 13, aunque lo haya leído, vuélvalo a leer. Entonces, podemos discernir, podemos entender cuál es el lugar aproximado que va a ocupar una persona cuando se vaya de la tierra allá en el cielo, por el grado de amor, por el grado de paz, no por el grado de nivel de vida que tiene, quizá lleno de problemas, sino por el grado de paz, por el grado de confianza que tiene en la vida, a pesar de todas las circunstancias. No es un hombre que no tiene problemas, el que tiene una esencia grande, mayor, y no es un hombre que no se aflige tampoco, sino es un hombre que en las situaciones jamás lo terminan de superar. Eso es un hombre o una mujer que los podemos ver con una esencia y una conciencia mayor. O sea que sabe aprovechar las aflicciones, a pesar de que le golpeen las aflicciones y a pesar de que le hagan daño, pero ahí no se queda. La supera y de ahí sale más fuerte y transformado. O sea que no es por lo que le pasa, ni por cómo reacciona y por cómo tú lo puedes llegar a ver, sino por cómo sale de allí y por cómo esa persona lo vas a terminar viendo días, semanas o meses después, ¿no? Ahí puedes empezar a ver aproximadamente el nivel de madurez, de conciencia, de esencia. Entonces, no es por si tiene aflicciones o problemas. Jesús lo dijo claramente, dijo, en el mundo tendré aflicción. ¿No? Él tuvo aflicciones, pero él dijo, confiad, yo lo he vencido.
Y estas cosas les escribo para que en mí tengáis paz. Y Pablo dice, ¿no? Somos atribulados. Dice Pablo, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Mm? En las aflicciones es donde más puedes ver tu esencia. Cómo te hace pensar, cómo te hace pensar tu conciencia, cómo reacciona tu conciencia, tu ser, ante las diferentes situaciones. O sea que la conciencia gobernada, eso es lo que tiene que suceder en nosotros, ¿no? La conciencia gobernada por una esencia eterna, tarde que temprano dará un fruto. Eso dice que por los frutos, ¿no? Los conoceremos y nos conocerán. Entonces una conciencia gobernada por una esencia mayor no es por lo que usted espera ver de ese ser. Lo va a ver afligido, lo va a ver atribulado, pero usted lo va a ver cómo está su esencia y su conciencia. Entonces dará fruto, dará fruto de paciencia, dará fruto de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de bondad, de bendición, de justificación, etcétera. Todo lo que vemos que tenía Cristo, ¿no? Y si no, de lo contrario, un ser, un hombre, una mujer, que usted puede ver si tiene una conciencia, una esencia todavía más baja, aún todavía, por más que como dice Pablo, hable misterios, ciencia, secretos, y todo lo que podamos hacer, pero dice que si no tiene amor, ese ser, esa conciencia, no tiene amor eterno, no está unido a la esencia del Creador. De lo contrario, usted se va a encontrar en ese ser, se va a encontrar la impaciencia, se va a encontrar el odio, o lo podemos encontrar en nosotros, ¿no? La impaciencia, el odio, el rencor, la venganza, la maldad, la maledicencia, la desesperación, la tristeza excesiva, la depresión, la maldición, condenación, acusación, juzgador, chismoso, señalador, señalamiento, etc. Entonces, esos son los diferentes frutos por los que puedes conocer lo profundo de la esencia de un ser en la tierra. Y allí tienes los dos tipos de alarmas que puedes percibir en qué estado de conciencia está tu ser, y asimismo en el estado de conciencia en el que están los demás. Y esas alarmas, tenemos que estar atentos a esas alarmas, porque esas alarmas me están avisando, es la conciencia que me está avisando. Me están avisando a mí de que todavía estoy en la tierra y tengo la oportunidad de ¿qué? De transformar mi conciencia. Y me estoy dando cuenta de que todavía mi conciencia no está unida a la esencia del Padre, del Creador, del que porta el amor eterno. E incluso tampoco no es un hombre que no tropieza, ¿no? Usted dice, no, ese hombre tiene una mala conciencia, una mala esencia porque tropieza. Para que sepamos, eso no es un indicativo de que un hombre no es un hombre que no tropieza, para que sepamos que tiene un alto nivel de conciencia, con una esencia y un espíritu noble y puro. Tenemos como ejemplo a David, ¿no? David es un hombre que tropezaba. Sin embargo, David luego lo vemos que tenía un nivel
de trabajo de conciencia por encima de todos. ¿Mm? Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Y después dice, pero, fíjese, Jesucristo dice claramente, ustedes van a tropezar. Y hay de que no vengan tropiezos, porque los necesitan. Pero después dice, en el mundo tendré aflicciones. Pero ahora dice, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y quiero hablar de por quién viene el tropiezo, para que entendamos también que eso es parte, primero, de no mirar nosotros los tropiezos que queremos mirar, ni de por qué vienen los tropiezos, sino a qué se refiere la palabra con los tropiezos, y para que nosotros también podamos conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿quiénes son los peores? ¿Los que se tropiezan solos o los que hacen tropezar a otros? Para Dios son peores los que hacen tropezar a otros. Tú te puedes tropezar 1000 veces, pero el tema es cuando haces tropezar a otro y de qué manera, según la palabra. Vamos a ver otro verso para que entendamos un poco más a qué se refiere, porque claro, la suma de la palabra es la verdad. No podemos caer en el error de tomar un versículo aislado e imaginarnos el resto. Porque si no sujeto mi vida a una verdad fundamentada y revelada, si no lo hago, puedo estar llevando mi conciencia a perderse de conocer una esencia oculta, en secreto y en misterio que está dentro de la palabra. En Romanos 16, 17, si lo puede buscar José, por favor. En Romanos 16, 17, hablando Pablo de los tropiezos, del tema del tropiezo, del que tropieza y de los que hacen tropezar, y estuvimos viendo antes los frutos de lo que es una conciencia todavía inmadura, es una alarma que tienen que ser conscientes y percibirla. Pero Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Dice, de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y ahí da un consejo, dice Pablo, y que os apartéis de ellos. Claro, Pablo lo dice más que nada por uno que tenga la conciencia débil. Los de la conciencia débil se tienen que apartar con más razón, ¿no? Porque quizás puede alterar tu conciencia. Si no tiene una conciencia firme, establecida, afirmada y fortalecida, claro, por esto Pablo da un consejo, ¿no? Apártate un poquito, ¿no? Porque tales personas, dice que no sirven al Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y dice cómo lo hacen. Lo hacen con suaves palabras. El siguiente versículo, el 18, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Un hombre con una conciencia débil, no está establecida, no está fortalecida, se convierte en un hombre débil e ingenuo. Entonces, dice Jesús, hay por los que vienen los tropiezos, porque vuestra obediencia, dice el 19, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, ahí está hablando de los tropiezos. ¿A qué se refiere Jesús con los tropiezos y de los que hacen tropezar? Y no hablamos del tropiezo que todos tenemos como tropiezo, ¿no? Entonces, un hombre con una conciencia mayor y por encima no es un hombre que no tiene aflicciones,
no es un hombre que no tropieza, sino es un hombre que es sabio. Es sabio. Y otro versículo que dice en Lucas 17, ¿no? Es el mismo versículo, pero en otra. Y dice tentaciones al pecado, ocasiones de caer. Y dice imposibles que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. ¿Qué pasa si yo soy un hombre de esos que dice Pablo? De los que tienen lisonja y suaves palabras, y yo con mi conciencia inmadura hago tropezar a otros. Hay de aquel, pero ¿por qué hay de aquel? Porque cuando resucite, como dice Daniel, va a resucitar para confusión perpetua. Y aquel que hace tropezar a otros con suaves palabras y lisonjas, realmente ese ser está en el infierno. Porque está hablando en una sabiduría celestial. Si no está hablando una sabiduría, entre comillas, con palabras celestiales, pero una sabiduría al fin y al cabo sin esencia celestial, con una esencia natural, terrenal y animal y diabólica. Entonces, el salmista, hablábamos recién de David, ya para ver un concepto más sobre David. David, él dice, bueno, en el Salmo 16:7 es donde él dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, David es un claro ejemplo de cómo él se dejaba y de cómo nosotros debemos dejar enseñarnos por nuestra conciencia. Él constantemente, todos los días en las noches, él intentaba buscar siempre cuál era su fallo para siempre estar en contra de él mismo, sabiendo que en algo siempre no llevaba la razón. Porque nosotros tenemos que estar todo el día, como dice Jesús, muriendo, ¿no? Todo el día muriendo, porque tenemos mucho, o sea, mucho del viejo hombre en nosotros. El viejo hombre en nosotros está muy vivo, tiene mucha vitalidad. A lo mejor yo al hombre viejo del 100% lo habré matado hasta el 50%, 40%, siempre hay que estar matando al viejo hombre. Y David hacía eso constantemente con él mismo, con su conciencia. Intentar llevar su conciencia siempre a una esencia aún más perfecta, a una esencia aún más cercana a la del Creador. Por ejemplo, vemos en Romanos 2:15, dice: mostrando la obra de la ley que está inscrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, acá nuestra conciencia nos acusa o nos defiende conforme a nuestro razonamiento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí para trabajar con nuestra conciencia si está ligada a nuestro razonamiento? ¿Cómo hacemos para saber si estamos dejando enseñar por la conciencia correctamente? Tenemos que acusarnos constantemente. Me gusta un verso que usa David, ahora lo vamos a leer ya para terminar, pero para los demás, nunca, jamás en ningún caso debemos ser acusadores. Pero hacia nosotros mismos, siempre, en todos los casos, por más que creamos que tengamos la razón, en todos los casos nos conviene siempre acusarnos. Siempre nos conviene acusarnos
En todos los casos nos conviene acusarnos porque da más posibilidades de que salgamos ganando en nuestra conciencia. Y dice Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Siempre en la conciencia, constantemente, tenemos que sentirnos acusados por Dios. Pero ¿acusados en dónde? En la conciencia. Ahí es donde tenemos que sentirnos acusados por Dios. No en el resto de nuestro ser, como queramos, en el corazón, en el alma, sino en la conciencia tenemos que sentirnos acusados por Dios. Si estamos en la tierra es porque Dios quiere enseñarnos a perfeccionar nuestra conciencia. Nos conviene para que nuestra conciencia vaya hallando en nosotros una respuesta más humilde y más correcta. Porque Jesús, ¿de qué hablaba siempre? De un espíritu humilde. Un espíritu humilde siempre se va a echar la culpa, la conciencia. Si te echa la culpa siempre, te acusas a ti mismo, tu conciencia siempre va a buscar siempre el beneficio del otro. Porque el amor hace eso. El amor hace buscar siempre el beneficio del otro y eso me beneficia a mí. Mira, aquí está el versículo de Salmo 19:12. Dice el salmista cómo trabajaba con su conciencia. Y era consciente de que él había cosas que él no era consciente. Parece un juego de palabras, pero él era consciente de que habían cosas en él que él no era consciente. Dice el salmista, a mí siempre me gustaron los versos del salmista y siempre trabajé yo también en ellos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Si le son ocultos, ¿cómo va a ser librado de sus errores? ¿No? Entonces, ¿qué hacía él? Siempre se acusaba. Siempre él decía que tenía la culpa. Para buscar un error que él ni siquiera conocía, para ver si podía de alguna manera ser libre. O sea que nuestros errores están ocultos y como están, parece un juego de palabras, ¿no? Pero como están ocultos, tengo que acusarlos aunque no los vea. Para poder ser libre. Perdón. Dice el Salmo 19:13. ¿No? El 13. No. Sí, el 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿No? Un enemigo de la conciencia. La soberbia. Por eso digo de ser humilde y echarse siempre la culpa y acusarse. Que no se enseñoreen de mí. Porque a la hora de trabajar mi conciencia, la soberbia, si se enseñorea de mí, no va a poder ser librada, no va a poder ser evolucionada. Entonces dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, ya para terminar, quiero leer el último versículo, concepto de Pablo, en 1 Corintios 4:3. 1 Corintios 4:3. Dice Pablo lo siguiente, vamos a ver el ángulo de visión, de postura de Pablo aquí. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O por tribunal humano, dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado.
dice, pero el que me juzga es el Señor. Algo parecido a lo que estábamos viendo con David, ¿no? Pero dice Pablo lo siguiente, porque recién hablábamos de, los que están allá afuera, los que están aquí dentro, entonces los que están allá afuera, aunque vayan al cielo, van a estar en una posición más baja que la mía, porque yo estoy aquí dentro. Pero Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor con su galardón, a ver lo que haya hecho cada uno con su ser, con su obra, el cual aclarará también lo oculto. El salmista decía, líbrame de mis errores, de los pecados que me son ocultos. Entonces quizá yo tengo cosas ocultas aquí dentro que el otro allá afuera quizá las ha superado. Y cuando venga o vayamos, el otro va a ser juzgado por su conciencia y su esencia y su ser. Resulta que era mayor que la mía. Pero yo estando aquí adentro puedo ir aún todavía más profundo y entender cuál es la rebelión por la cual mi conciencia tiene que avanzar y crecer y superar esa barrera para que sea mi conciencia como la de Cristo y la del Creador. Entonces, dice la última frase, y entonces manifestará las intenciones de los corazones. Es lo más importante. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, el galardón, ¿no? Cada uno recibirá el lugar que va a ocupar allá en el cielo. Por eso decía yo que nuestra conciencia es nuestra herencia. Todo lo que hagamos, lo que trabajemos en ella. Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre, fue sentado en el mayor de los lugares que el Padre tiene preparado. Y Jesús decía, donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Y Jesucristo es nuestra herencia. Pero nuestra herencia está oculta en su esencia, en su ser. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a la estatura de su esencia. Yo creo que se entiende, ¿no? Lo que quiero que entiendan cuando la pastora hablaba de la comunión, del discernimiento, de la conciencia. Entonces yo ya no veo hacia afuera y veo actitudes o veo actitudes o veo costumbres o veo rutinas, sino ya lo que estoy viendo son conciencias, esencias de cada uno. Es lo que mira Dios, porque Dios es eterno y Dios es espíritu y el cielo es espíritu. Entonces, cuando nos vayamos de aquí, lo que nos va a quedar va a ser esa parte del ser de cada uno. Y cada uno va a tener su lugar, ¿no? Y cada uno. Y quién sabe, ¿no? Lo que Dios tiene preparado para la eternidad, para cada uno en el lugar que ocupe. Pero, aunque eso está en misterio y en secreto, pero me conviene a mí asegurarme de estar sentado con Cristo a la diestra del Padre. Seguro que eso para la eternidad tendrá algo ahí bueno, ¿no? Un galardón y un premio mayor. O sea que todo el trabajo que hagamos con nuestro ser no es en vano, tiene un premio y tiene una libertad en la tierra y una libertad y una gloria mayor en el cielo, ¿no? Así que le voy a pedir a la pastora que
si quiere pasar, comentar algo acerca de este tema, y luego la maestra, los ministerios van a orar por usted, que ha cumplido ya los 40, ¿sí? Los 44. Y ya después oramos también por la ofrenda. Pase, pastor. Muchas gracias. Vamos a orar entonces por esta conciencia nuestra, ¿sí? ¿Qué le parece si, como dice el apóstol Pablo, aquellas cosas que todavía están en oculto, que están en tinieblas? Usted sabe que la tiniebla, ¿qué es lo que era? Ignorancia, insensatez, ¿no? La necedad. Entonces que el Señor nos vaya revelando la que está oculto. Hay mucha ignorancia dentro de nuestra conciencia, porque estamos en evolución, o sea, estamos creciendo, estamos entendiendo no solo como seres humanos, estamos entendiendo a Dios. Queremos la herencia de Jesús, ¿sí? Entonces necesitamos que pedir y cómo conviene no sabemos, dice la palabra. Señor, envía a ese ángel que dice Apocalipsis que le añade incienso a las oraciones de los santos. Señor, no sé cómo pedir ni cómo conviene en esta hora, pero tú sabes cuál es la intención detrás de este mensaje, de esta palabra. Esa conciencia que nos tiene que enseñar. Señor, detrás de todos ministerios que tú has puesto en la tierra, aún personas capacitadas, preparadas para darnos consejos en cuanto a lo emocional, a lo psíquico. Detrás de todo eso me tiene que enseñar mi conciencia. Señor, no solo despierta la conciencia, ayúdanos a ver lo útil que es para nuestra vida, para sentirnos libres de condenación o de condenar, de juzgarme o de juzgar. Señor, quita la tiniebla. Tú has venido y tú te sigues manifestando para sacar toda tiniebla de lo más oculto de nuestro ser. Mi conciencia. Ayúdanos, Señor, a limpiar la conciencia de tal manera para que me enseñe. Para que me enseñe como tú quieres que me enseñe. No como me ha enseñado hasta hoy, sino como que tú quieres que me enseñe. Te bendecimos en esta hora, en este momento, Señor, en el cual tú nos estás profundizando. Nos estás llevando a los misterios más profundos de nuestro ser, para conocernos como tú nos has conocido. Tú quieres que recuperemos aquella conciencia, para que aprenda a discernir desde otro lugar, para que no se limite mi comunión, para que mi comunión se expanda, para que pueda cumplir con la tarea de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, expande la comunión, expande el amor. Ayuda, Señor, a recuperar que esa obra que estamos haciendo en la tierra sea aquella obra que tú tenías preparada
desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de tantas caídas, tantos resbalones, tantos fracasos, tantas incertidumbres, tanta confusión, tanta deslealtad y tanto. Limpia las conciencias, Padre. Quiero entregarte en tus manos la mía para que me enseñes. Usted entregue la suya. Hágalo por su propia cuenta. Señor, ayúdame, porque quiero que mi conciencia me enseñe mejor. Tenemos un maestro ahí adentro. Necesitamos que nos enseñe mejor para disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.